Ok, al parecer ya comenzó la transmisión. Solo voy a esperar para ver si se escucha bien y empezaremos. Ahí estamos entonces. Solo... Sí, se escucha bien. Ok. Bienvenidos a Seminario Sud, mi nombre es Fernando Cavaletti. Es una clase que dura de 10 a 15 minutos, espero que dure un poquito menos. Y el día de hoy vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulos del 1 al 33. Esta clase es la clase de seminario que se va a ver el día de mañana, 24 de octubre de 2022. Entonces, para no tardar demasiado, vamos a empezar con el contexto rápido de Ezequiel del 1 al 33. Y bueno, el libro de Ezequiel comienza con el primer ataque de Babilonia a Israel. Es Israel del norte, como se le llamaba. El sur es Judá, el norte era conocido como Israel. Entonces empieza Ezequiel con este ataque y las personas son llevadas o deportadas o exiliadas a Babilonia. Entre ellos va Ezequiel. Y 5 años después es cuando Ezequiel empieza con su llamado profético. Ezequiel cumplía 30 años, una edad importante para los israelitas, porque era la edad a la que los hombres comenzaban como su ministerio de forma más formal. Tengo que investigar bien de qué manera iniciaban a los 30 años, pero era una cuestión como de ascender en el sacerdocio, ¿no? Cuando pasas de sacerdocio arónico a Melquisedec, no estoy diciendo que era así, era semejante. Entonces Ezequiel está cumpliendo 30 años y tiene una visión en Babilonia. En Babilonia tiene una visión de algo muy impactante. Se han hecho muchos dibujos, representaciones y demás acerca de lo que ve Ezequiel. Pueden buscarlo en Google como la visión de Ezequiel, pero en pocas palabras Ezequiel ve el trono de Dios y ve a Dios sentado y Ezequiel se pregunta qué está haciendo Dios en Babilonia, qué está haciendo su gloria en Babilonia y no en el tabernáculo en el templo, con el arca de la alianza. Y pues sí, dice que se le aparece como, no es Dios, pero es la semejanza de Dios, ¿no? Entonces Dios le explica y le va a explicar en los siguientes capítulos por qué ahora está ahí, por qué ahora está en Babilonia de alguna manera y no en Israel. Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso. Bienvenidos y gracias por lo que están comentando. Entonces, del 1 al 11 empiezan las acusaciones de Ezequiel contra Israel y vienen varios capítulos muy interesantes. Leí 30 capítulos, hermanos, entonces 33, entonces sí es mucho, pero básicamente pues Ezequiel monta una especie de actuaciones como de teatro y él empieza a representar estas cosas que Dios le manda con actos simbólicos. Por ejemplo, en un momento Ezequiel arma como una maqueta de Israel y la destruye para simbolizar lo que hacían, lo que iba a pasar. En otro momento Ezequiel corta su cabello, todo el cabello de su cabeza, con una espada, igual a semejanza de lo que iba a pasar. Y en otro momento Ezequiel se queda un año atado de manos como el macho cabrío que tenía que ver con el día de la expiación para los israelitas, y se queda un año así y come durante un año comida calentada con excremento. Entonces son unas representaciones un tanto interesantes, pero todas son para representar por medio de simbolismos cómo Israel ha pues profanado el pacto, ¿no? De alguna manera. Entonces algo que le dice Jehová es que después de todas estas cosas que él haga, nadie lo va a escuchar. Y entonces Ezequiel tiene un tour, como una visión del templo. Acuérdense que Ezequiel está en Babilonia y tiene una visión de lo que está pasando en el templo. ¿Qué pasa en el templo? Pues los israelitas, los del reino de Judá, ya pusieron una estatua, otra estatua y las están adorando. Entonces en el templo hay idolatría, hay fornicación y hay demás cosas. Y estas son las razones por las que Jehová está acusando a la nación, por la idolatría. Además que los israelitas, en su miedo de ser invadidos,
bueno, pues se hacen alianza con ciertos países con los que no debieron hacerlo, con naciones como Egipto y Tiro. Entonces los israelitas creen que si se alían con ellos, pues no van a tener nada que ver con Babilonia, ¿no? Como que se van a salvar. Pero al final Ezequiel les dice que no importa porque Babilonia también va a caer sobre Tiro y también va a caer sobre Egipto. Entonces, todas estas cosas están sucediendo y pues básicamente el capítulo 33 termina con una persona que llega al parecer en muy mal estado, llega con Ezequiel, en estos exiliados de Babilonia, y le dice a Ezequiel, todas las profecías que dijiste se han cumplido y ya están destruyendo el templo los babilonios. Entonces todo lo que había visto Ezequiel antes y que lo había predicado, bueno, se estaba cumpliendo ahora. El templo estaba siendo deshecho. Acuérdense que en esta parte está bien complicada la Biblia porque de repente la historia básicamente termina en Reyes, pero en Reyes, mientras están narrando todo el exilio y las deportaciones y los asedios y la guerra de Babilonia, están ocurriendo un montón de cosas de los demás libros. Está ocurriendo Ezequiel, está ocurriendo Isaías, está ocurriendo Jeremías, Oseas, Habacuc, y demás. Entonces, están pasando muchísimas cosas al mismo tiempo. También está pasando lo del libro de Mormón, cuando Leí sale de Jerusalén. Entonces, justo después de, digamos, la mitad del Antiguo Testamento, es decir, a partir de las deportaciones, hay muchísimos libros que hablan de eso. Entonces puede ser un poquito confuso, ¿no? De repente vemos a Daniel en Babilonia, de repente vemos a Ezequiel en Babilonia, pero al mismo tiempo Isaías está en Israel. Entonces pasan muchas cosas simultáneamente. Dice Gil, saludos desde Monterrey, un saludo desde la Ciudad de México, Gil. Pero bueno, ese es el contexto rápido de todo esto. Básicamente, Ezequiel ve cómo pues Jerusalén va a ser destruida, ¿no? Hay una esperanza de que se arrepientan y permanezcan vivos como pueblo, pero de que ya los van a llevar a Babilonia, los van a llevar. Y como ya vimos en el libro de Jeremías, ya se los llevaron a todos, pero esto es un poquito antes. Entonces, eso en el sentido de el contexto rápido. Pero ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, Jehová le dice a Ezequiel que lo va a poner como atalaya o por atalaya para las personas. Te explico lo que es una atalaya. Bueno, pues resulta que la atalaya era una persona que se colocaba encima de una torre o atalaya, es algo semejante, creo que es lo mismo incluso, pero el atalaya era la persona que vigilaba desde arriba todo lo que sucedía, para que si venía un enemigo, el atalaya lo pudiera ver desde lejos y diera aviso a las personas. Entonces el atalaya era una persona que avisaba. Y Jehová compara el trabajo de un profeta con el trabajo de un atalaya, es decir, avisar del peligro que va a venir y prever al pueblo. Entonces, pensando en estas cosas, en la clase hay un relato del elder Joseph B. Wirtling, quién sabe si lo pronuncié bien, del Quórum de los Dos Apóstoles, y dice que habla de un terremoto que ocurrió el 26 de diciembre del 2004, y básicamente la historia dice, pensé que estaba temblando. Básicamente el relato dice que un terremoto azotó como una costa, la costa de Indonesia, y que muchas personas murieron, pero hubo algunas personas que no. ¿Por qué no murieron estas personas? Porque eran personas de unas islas que ya conocían el mar y ya sabían las cosas que pasaban antes de que hubiera un tsunami. Entonces dice que la persona como que más sabía de eso, que había recordado esas tradiciones, en cuanto vio las señales alertó a todos, e incluso cuando algunos, los jóvenes, como que no quisieron y no lo escuchaban, él siguió alertándolos y entonces como pudo de alguna manera preverlos para que no murieran. Entonces es el mismo trabajo que hace un atalaya, es el mismo trabajo que hace un profeta. Entonces, ese es el principio del día de hoy. El profeta puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Y lo voy a poner para terminar esta clase con un ejemplo. Entonces, imaginemos que esto es una montaña, ¿no? Entonces, las personas están estamos como en tierra plana, normal, no sé cómo se diga, como al nivel
el nivel más bajo de una montaña. Entonces, Dios lleva a las personas, a los profetas, los lleva a una posición elevada para que puedan ver más allá. Y Dios ha hecho esto con cada profeta. Si ustedes leen las historias de los profetas, de Nefi, de Moisés, de cualquier profeta, Dios primero, antes de llamarlos, les muestra todo, les muestra las obras de sus manos, le muestra la fundación del mundo, o como lo quieran llamar los profetas, pero les muestra lo que va a venir. Y es una manera, uno, de animar a los profetas en su labor, para que no se estresen y deseen la muerte como muchos profetas desean su propia muerte en el Antiguo Testamento, y dos, para ayudar a las personas a ver el futuro. Entonces, la pregunta que se queda de tarea para esta clase de seminario es: ¿qué cosas ha estado advirtiendo el presidente Hinckley, presidente Monson y el presidente Russell M. Nelson? ¿Qué cosas está advirtiendo ahora que pueden ayudarnos para el futuro? ¿Y qué cosas han advertido los demás profetas que nos pueden ayudar ahora? A lo mejor de las que más se usan y de las más trilladas es el almacén familiar, ¿no? Yo en lo personal no hice almacén familiar ni mi familia, pero conozco familias que sí lo hicieron y que sí les ayudó en épocas de escasez, ya sea que se quedaran sin trabajo los hermanos y hermanas o en la pandemia. Entonces, hay algunas cosas más que nos llaman a hacer, ¿no? Desde esta atalaya. La invitación es que trates de ver un poquito más allá de tu realidad y de la hora para poder, pues sí, hacer caso al consejo de los profetas y prever lo que va a suceder en el futuro. Siempre que los profetas nos dicen algo es por una cosa que ha de venir. Entonces, tampoco es una situación para alarmarnos como aquí que pues les estaba hablando de una deportación, pero en definitiva creo que sí tiene que ver mucho con un aspecto más espiritual, ¿no? Por ejemplo, los profetas decidieron cambiar el modelo de estudio a Ven, sígueme, un modelo en el que pues ya estábamos más involucradas las personas que la escuela dominical, y ese modelo pues ha servido, ¿no? Sirvió porque un año después vino la pandemia y muchas personas se vieron obligadas a estudiar el Evangelio por sí mismas. Un saludo a Rosángela, desde, hay una bandera, pero entre mi ceguera y que no me sé las banderas, pero saludos desde la Ciudad de México. Entonces, esa es la cuestión, amiguitos. Espero que puedan, al igual que Ezequiel y el pueblo de Israel, ver un poquito más allá de lo que está nada más frente a ustedes y puedan hacer caso al consejo de los profetas y de los apóstoles. Creo que la mayoría de las veces pues tienen un mensaje importante que compartir. De Venezuela, disculpe, un saludo. Entonces, creo que es solo eso. Pueden leer la clase, son 30 capítulos muy buenos, y entonces eso es todo por hoy. Mi nombre es Fernando Cavaletti, espero que pasen una excelente noche. Ya en unos minutos viene Rubén Martínez y después la hermana Ana Dut. Cuídense mucho, gracias.